Muy bien. Estamos nuevamente, jóvenes. Muy bien. Continuamos. Todavía faltan que ingresen los compañeros. Lice, Adelante, adelante. ya se ve todo, gracias, Lice. Muy bien, muy bien. Ahorita esperemos que entren los demás compañeros. Bien, me puse triste, licenciado. Yo también. Ahora sí nos vamos a quedar. Las puertas, de verdad. Voy a empezar a arrancar las puertas, te digo, en serio. No me importa. Ya se vayan con las puertas abiertas. Si vos te estás bañando, mi mamá y yo pasamos. ¿Verdad? A la mía. Vale, ¿cómo para estoy bañando, no? Acá en esta casa no hay privacidad, ¿sabes que no? Oh, que vete a decir en el baño, ¿no? Muy bien, compañeros. Mientras van ingresando sus compañeros, entonces habíamos señalado de que antes de que se corte, habíamos señalado de que vamos a conceptualizar lo que viene a ser el enfoque político, la modernidad y contemporaneidad de manera separada. ¿Qué habíamos entendido por enfoque político? Habíamos dicho que la Real Academia Española señala que el enfoque es político, el enfoque en sí es una palabra que se emplea en el idioma español para hacer referencia a la acción y a la consecuencia de enfocar. Es decir, que ahí tenemos una acción y una consecuencia que viene a ser cuando nos enfocamos en algo. En este caso nos estamos enfocando en lo que viene a ser la ciencia política y la gestión pública, que es, bueno, lo importante de nuestra carrera. Entonces, por una parte vemos el tema de la ciencia política. Desde primer año ustedes ven la ciencia política o la política desde cómo comenzó en Grecia, me imagino, pasando por la Edad Media hasta llegar a la época
moderna o época contemporánea, que es el motivo de esta materia. Entonces, dentro de esos enfoques que están relacionados a la política en sí, a la ciencia política, tenemos algunos que son de importancia, como ser el conductismo, que dijimos que es una corriente psicológica que aborda a los individuos a partir de la conducta manifiesta y observable, entendida como la relación entre un conjunto de estímulos y otro de respuestas. Entonces, para que ustedes vean, la política guarda relación con el conductismo, guarda relación con la psicología, que guarda relación con nuestra conducta, como nuestra conducta como seres humanos, como ciudadanos habitantes de un país, en este caso el país en donde radicamos y donde nacimos, que es Bolivia, ¿no? Esa conducta que nosotros expresamos, manifestamos día a día en nuestro entorno, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, y en base a esa conducta también hacemos relaciones, ¿no? Relaciones sociales, hacemos estímulos, ¿no? Porque al que nosotros relacionarnos con otras personas, bueno, estamos estimulando a esa otra persona de una manera positiva, de una manera negativa, mucho dependiendo de la conducta que nosotros reflejamos o de la conducta que perciben los demás acerca de nosotros como individuos, de nosotros como ciudadanos. También hay otra teoría que está relacionada con el tema político, con el tema del enfoque político. ¿Cuál es esta? Es la teoría de la elección racional. Esta teoría es conocida también como la teoría de la acción racional. Es un marco teórico propio de la ciencia política, a diferencia del conductismo que su raíz está en el tema de la psicología, ¿no? Entonces, la teoría de la elección racional es un marco teórico propio de la ciencia política y la economía, que es utilizado para entender y modelar formalmente el comportamiento social y económico. De eso se trata esta teoría, ¿no? De la teoría de la elección racional. La teoría de la elección racional fue abriendo paso a disciplinas como la ciencia política y a todas aquellas que estudian procesos donde existen individuos o actores sociales que toman decisiones que eligen entre alternativas. Entonces, esta teoría es importante, ¿no? Porque está relacionada más con el ámbito de la toma de decisiones. Y en el ámbito de la ciencia política, en el ámbito de la administración pública, o en el ámbito de la gerencia pública, bueno, hay actores que tienen el mandato de tomar decisiones o que tienen que tomar decisiones, ya sea de manera positiva o negativa, que sean agradables o no, porque ese es el mandato y ese mandato está dentro de la teoría de la elección racional. Es decir, que esa conducta, esta teoría la estudia. Y ahí ¿no? Estos individuos, actores sociales que toman decisiones, a veces en la vida tienen que tomar decisiones, como decía, que pueden cambiar el rumbo de una sociedad, de un estado. A ver, alguien que me pueda decir ejemplos de actores sociales que toman decisiones en nuestro país o también a nivel internacional. Adelante. Inspírenme, queridos estudiantes. Ejemplos de actores, así rapidito, actores sociales que toman decisiones, ya sea en el ámbito de la administración pública o en el ámbito de la sociedad en sí. Vamos, jóvenes. Podríamos decir aquí en Bolivia las organizaciones sociales. Ya, específicamente, a ver, ¿qué organizaciones Bueno, sociales?
como estamos en un partido de gobierno donde valora mucho, digamos, estos tipos de organizaciones, en este caso serían más apegados, digamos, a las organizaciones sociales campesinas, ya que ahí encuentran su poder, digamos, ¿no? Que mayormente se podría decir que no hacen algunas determinaciones sin consultar, se podría decir, a estas organizaciones. Ya, está bien, está bien. Acá el concepto también señala que dice, estudia la teoría de la elección racional, estudia procesos donde existen individuos o actores que toman decisiones, ¿no? Que eligen entre alternativas. Esto también quiere decir de que un ejemplo es que los individuos tomamos la decisión de elegir a una autoridad u otra, ¿no? Porque se toma decisiones, o sea, normalmente en el ámbito político siempre hay alternativas y nosotros tenemos que elegir por la alternativa que mejor nos convenga o que normalmente creemos que nos conviene o que sea lo mejor. Entonces, de eso se trata la teoría de la... un momentito aquí que siguen entrando los compañeros. De eso se trata la teoría de la elección racional. También hay otra teoría que viene a ser el estructuralismo, que es más conocida. Me imagino que ustedes en alguna de las materias que han llevado, tal vez en primero o ahora en este año, han llevado acerca de la teoría del estructuralismo. Entonces, esta teoría, ¿qué nos señala? Sostiene que los procesos políticos y culturales de un país están determinados por las diversas estructuras económicas y sociales que en él existen. Las estructuras son las partes fundamentales que sustentan la organización social. ¿Quiénes fueron los principales representantes del estructuralismo? Ferdinand Saussure y el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss. Entonces estos fueron los representantes del estructuralismo y, como dijimos, está más relacionado con los procesos políticos y culturales. Esto significa que una sociedad avanza o crece cuando pasa por este sistema de estructuralidad, si vale el término, dentro de los procesos políticos y culturales, ¿no? Porque normalmente todo cambio está relacionado con lo político y lo cultural. De hecho, en nuestro país hemos pasado, ¿no? Diversos procesos políticos a lo largo de la historia, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es el siglo actual. Pasamos por procesos políticos que de alguna manera fueron reestructurando el Estado boliviano. Hemos pasado por el Estado nacionalista, por ejemplo, del 52. Hemos pasado también por un periodo oscuro que fueron los gobiernos de facto, los gobiernos militares entre el año 66 y 82, ¿verdad? Ahí pasamos por el periodo del neoliberalismo hasta el año 2002 aproximadamente, donde ya a partir de ese momento hemos ingresado al periodo del Estado pluricultural. Entonces, para que ustedes se den cuenta, hemos pasado en nuestro país por procesos políticos y que también tiene que ver con la parte cultural. De ahí nace, por ejemplo, la sublevación, si vale el término, la sublevación a un sistema que no lo representaba, en el caso de los indígenas, en el caso de los campesinos, ¿no? Entonces, ¿de qué estas organizaciones sociales, de qué se agarraban?
¿no?, de su cultura, de los 500 años, ¿no?, de que han sido colonizados. En realidad no fueron 500 años de colonización, sino que fueron 300 y algo, ¿verdad? 300 y algo de periodo de colonización que vivió el Alto Perú, pero estas organizaciones políticas reclamaron para sí lo cultural, que lo han puesto como bandera allí. Ese proceso, estos procesos políticos, esa, ¿cómo podríamos llamar? Ese discurso que utilizaron estas organizaciones sociales a partir de los años 90, han hecho que se vaya diseminando hacia todo el territorio, sobre todo en el occidente boliviano, ¿no? Y ya eso ha dado lugar que en nuestro país históricamente entremos a un proceso político que dio lugar a al Estado que se llama Estado plurinacional, ¿verdad? Con las 36 naciones y que están estipulados en la Constitución Política del Estado. Entonces, para que ustedes vean, para nosotros como cientistas políticos es muy importante el estructuralismo, porque nosotros de alguna manera hemos pasado por esos procesos, por ese proceso político donde la cultura pesa. De hecho, en el mundo actual, la cultura se ha vuelto algo muy importante dentro de los procesos políticos, algo que tiene peso en la actualidad, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Por eso normalmente todos los procesos políticos tienen de alguna manera algún tinte de culturalidad o de culturalismo. No sé si hay alguna pregunta o alguna acotación al tema. No me dejen hablar solito porque ya está seca mi garganta. ¿Alguien? Una Coca-Cola, licenciado. Una Coca-Cola. Esperemos un ratito, voy a traer mi agüita. Adelante. ¿Alguna opinión, algún análisis? ¿Están muy tímidos o no me dejo entender? No, licenciado, todo perfectamente, más clarito que el agua le estamos entendiendo. Yo especialmente lo estoy entendiendo perfectamente, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Está bien, Lizzy, escuchamos muy bien. Perfecto. Bueno, voy a creerles entonces, vamos a seguir. Otra de las corrientes que están relacionadas con el enfoque político y de algo que no, aquí voy a escuchar la participación de las mujeres, es una que ha tomado mucha fuerza en cuanto al enfoque político o a la política en sí, es el tema del feminismo, ¿no? Ha cobrado en la década de los 90, principios del siglo XXI, ¿no? Hay sectores que han calado muy hondo en la sociedad y que han tenido mucha fuerza, sobre todo por su organización y por el tema de reclamar sus derechos. Y esto es uno, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que en el siglo XXI, si nosotros analizáramos la política, la ciencia política a mitades del siglo XX, estoy seguro que no íbamos a encontrar este término de feminismo? Entonces, y ahora ya con el siglo XXI, con todas estas revoluciones, este cambio de mentalidad que se van dando, pues nos venimos a encontrar, no sé si tristemente o alegremente, pero con el término de feminismo y lo que más, bueno, uno se pone a analizar, ¿no? Que esté relacionado con la política o con la ciencia política en sí. Entonces, esta teoría feminista, de hecho, es un subcampo de la teoría feminista en general, que trabaja para alcanzar 3 objetivos principales. Uno de los objetivos es entender y criticar el papel del género en la teoría política y su interpretación o cómo se interpretan. Hay estudios de cómo interpretamos el tema de género en la teoría política o la política en sí.
Si nosotros tomamos como ejemplo, antes de la Revolución del 52, por ejemplo, las mujeres ni siquiera tenían derecho de votar. Las mujeres no votaban, no votaba la clase campesina, no votaba la clase indígena. De hecho, simplemente el 30% de la población boliviana votaba hasta el año 52. Lo que era la gente, es decir, en esa época se supone que de cada 10 bolivianos, de cada 10 habitantes, cada 10 bolivianos, simplemente 3 personas sabían leer y escribir, y eso eran los que votaban y definían a nuestro gobernante. De hecho, ya el feminismo, a partir de los 50 para adelante, ya que va corriendo esta teoría o esta avalancha, no sé cómo podría yo denominarlo, ¿no? Empieza en Estados Unidos, donde las mujeres, y es ahí donde empieza. Le comento que el feminismo comenzó con la lucha de las mujeres en Estados Unidos para poder tener el derecho a votar, a sufragar y de elegir. Y en nuestro país, como les decía, hasta el 52 las mujeres tampoco votaban, eran excluidas, tampoco tenían derecho de ser elegidas a un cargo público. Ya a partir de una de las primeras mujeres que fue elegida diputada fue, de hecho, Lydia Gayler. Y así ya todas estas teorías feministas fueron creciendo, y ahora, por ejemplo, en la actualidad, no recuerdo bien, no sé si es desde el año 2009 con la nueva Constitución Política del Estado, que hay pues la equidad de género. En el Parlamento, 50% mujeres y 50% de varones. De hecho, hay un estudio que señala que inclusive hay más mujeres parlamentarias en la Asamblea Legislativa Plurinacional que hombres. Creo que es el 52%, 48%, si no me equivoco. Entonces, para que ustedes se den cuenta, tanto hombres y mujeres de este curso, como esta teoría o como este grupo, no sé cómo denominarlo, ha crecido y ha avanzado a lo largo de la historia, ¿no? Hay un claro ejemplo ahorita de feminista, de mujer feminista, que es la María Galindo, ¿verdad? Ustedes han escuchado, a ver, ¿quién ha escuchado hablar de María Galindo? Creo que todos. A ver, alguien que me comente. Sí, representa una organización llamada Mujeres Creando, pero bueno, me ahorro los comentarios. Bueno, somos dos entonces, pero simplemente para el análisis, yo digo así, ¿no? Dios mío, cómo esta corriente ha crecido, ¿no? Ha crecido bastante. De hecho, hoy día yo pensaba... Dice, Sí, adelante. buenas noches. Como usted indica, ¿no? Antes las mujeres eran inferiores a los hombres. En Ya. aquellas épocas se ocupaban más de la casa, de los hijos, de todo lo que la mujer tenía que hacer en el hogar, lo que era también las labores de plantaciones y demás, ¿no es cierto? De hacer pan y demás. Y no contribuía más con nada más que en la casa y en la alimentación, o sea, todo lo que es de casa. Y el Correcto. hombre en esa época era machista también, ¿no? El hombre sabía trabajar, la mujer tenía que estar en casa. Pero hoy en día ya eso cambió. Ahora la mujer es la que manda, al igual que el hombre. Y La ellos se mujer es la tienen que manda, ¿no? Y ellos se tienen que aguantar, aunque les duela. Nieve. Ahora tenemos que aguantarnos nosotros. Claro, es que hay una igualdad ahora. Ambos Ok. son iguales ahora. La mujer Ah, ya. trabaja tanto como el hombre. El hombre hace en la casa tanto como la mujer. Yo pienso que eso es muy importante en el hogar, ¿no? Yo creo que uno cuando se casa, no solamente uno se casa por los hijos, que después tiene que ir a trabajar, la mujer se tiene que quedar en casa haciendo. Claro que la mujer tiene obligaciones dentro de la casa,
pero pienso que también es un mutuo acuerdo entre esposo y esposa que ambos tienen que hacer en la casa, porque los dos han querido casarse, los dos han querido tener hijos, los dos han querido formar un hogar. Yo pienso que ambos se tienen que hacer los dos un complemento, ¿no? Dentro del hogar y olvidarse del machismo, del feminismo, no sé, que los dos pueden hacer todo, uno trabaja, el otro también, siempre y cuando haya un diálogo entre los dos, confianza entre los dos, etcétera, etcétera. Pero los hombres se aguantan, ya me tiras. Muy bien, muy bien. No sé si alguien, algún otro Lizzy, varón. Adelante. Lizzy, ¿se puede? Claro, adelante, adelante. Como dijo usted, Lizzy, antes no podían no tiene ese acceso para nada las mujeres. Es verdad, Lizzy. Porque antes escogían papás, mamás, escogían a los varones que estudien. Esa oportunidad tenían. Y las mujeres no teníamos ese derecho de estudiar tampoco. No teníamos esa ser dirigente, una mujer. No tenía acceso, totalmente acarcelada en la casa. Y no teníamos esas leyes también que hay ahora, como para las mujeres, como para los niños, como para los ancianos, discapacitados. Todos tenemos ley. Gracias al Estado, lo agradezco yo, que hay ley. Por eso las mujeres ahorita tenemos derecho para todo, tenemos palabras para tener un acceso, ¿no? Eso sería mi palabra. Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias por su participación. ¿Alguien más que quiera comentar? Tan callados los hombres, che, como que el feminismo los ha achicopalado, ¿no? A nuestros colegas aquí, a nuestros compañeros. Les duele. Yo sigo molesta. Bueno, Creo que es un tema adelante. bien, bien amplio, ¿no? Sobre se puede debatir. Mucha discusión, ¿verdad? Sí. Sí, sí, hoy en día se puede constatar mismo que hay derechos, tanto como para las mujeres como para los hombres. Se puede ver de verdad si hay equidad. O sea, hemos avanzado, es verdad, ampliamente, ¿no? Como decía la compañera Lucía, cada sector, se podría decir, tiene sus propios derechos, digamos, no tanto los discapacitados, las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos, la tercera edad. Y es un análisis, ¿no? Ver si de verdad estamos bien, entre comillas, o si solo hicieron estos tipos de leyes para beneficio partidario político, ¿no? O sea, me refiero que para ganar adeptos o para ver una próxima reelección empezamos a hacer este tipo de leyes, ¿no? Pero es muy importante preguntarse, o yo me pregunto, digamos, ¿están valiendo mi derecho como ciudadano, tanto como hombres como mujeres? ¿Los espacios están siendo equitativos? ¿No? Esas preguntas que uno se hace día a día, ¿no? Si de verdad estamos avanzando como sociedad. Eso sería. Muy bien, gracias, gracias por su participación. Tenemos 10 minutos, ya se va a cortar y ya no vamos a volver a ingresar. Sí, comparto su criterio, también comparto con las estudiantes que lo han antecedido. Ahora, yo me pregunto, se me viene a la mente una pregunta y quiero pasársela a ustedes. Si ahora el tema del feminismo ha tocado hondo, ha criado fuerza eh, en contraposición al machismo. Somos una sociedad machista, no lo vamos a negar los latinoamericanos, los bolivianos somos machistas, no lo vamos a negar. Ahora la pregunta es que yo les dejo, si el feminismo ha contrarrestado a lo que es el machismo, ¿por qué tanto feminicidio? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Es lo que yo me pregunto y le pregunto a ustedes. ¿Ustedes por qué creen? ¿Qué creen? ¿Cuál es la razón?
si supuestamente hay equidad de género, hay leyes que respaldan a a los sectores más vulnerables, ¿dónde estamos fallando? ¿Dónde está el problema? Padre, yo quisiera ir con el padre, ¿no? Porque normalmente creo que tiene que ver con el tema, puedo estar equivocado, pero tiene que ver con el tema de valores, supongo, no sé, de moral, de ética, o sea, tenemos que estudiarnos, para eso estamos acá nosotros los cientistas políticos. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es el lío? Si estamos avanzando, hemos avanzado en normas, en leyes, estamos buscando la equidad, la paridad, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos mal? ¿Dónde estamos errando? Yo les paso esa pregunta en estos minutitos que nos quedan. Adelante. Bueno, dicen por ahí de que cuando más leyes salen es porque menos se van a cumplir, ¿no? Entonces, creo que estamos fallando más en la formación en valores, y no tanto solamente valores cristianos, digamos, simplemente los valores humanos. Una persona no necesita ser religiosa para respetar la vida del otro. Ahora, si es religiosa, tiene la obligación, digamos, ¿no? Por principio, de respetar la vida del otro y de que prime el diálogo. Ahora, si no cree en nada, aunque sea que respete los valores humanos, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y decimos siempre que vivimos en un estado de derecho, pero sin embargo, mientras que más leyes salen, hay más violaciones a las leyes, ¿no? Entonces, creo que aquí hoy viene, como le decía, hay que resaltar y inculcar mucho en la formación. Nosotros inculcamos mucho formación en valores cristianos. Si solamente cumpliríamos los mandamientos, no necesitaríamos leyes y leyes, ¿no? Porque el quinto mandamiento, por ejemplo, dice no matar y listo. Y sin embargo, ya hay países que, por ejemplo, empezando con los feministas, están de acuerdo con el aborto, digamos. Desde ahí no ya estamos mal, pues, porque supuestamente defienden a la mujer, pero no defienden al niño que está en el vientre. Desde ahí ya estamos mal. Si no respetamos a un niño que no puede defenderse, entonces, ¿por qué no vamos a respetar a nadie, no? Entonces, esta ideología empieza mal en el sentido que apoya al aborto, fundamentando que tiene que respetarse a la mujer, pero ¿cómo va a respetar a la mujer si no respeta a otro ser humano, que es un niño que no puede defenderse, ¿no? Que está en el vientre todavía. Entonces, desde ahí estamos mal, desde que no respetamos la vida. Y nuestra constitución misma, por ejemplo, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado dice se respeta la vida, pero no dice de cuándo, ¿no? Y es por eso que cuando se puede manipular este artículo, cuando podemos decir que se respeta la vida, pero de los 6 meses para adelante, o desde que nazca, o no se sabe, ¿no? Y a los constituyentes se les dijo que pongan que se respete la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero no quisieron hacerlo, entonces, porque se lo deja así abierto este artículo, no se puede manipular. Se respeta la vida, pero desde que el Congreso diga desde cuándo, digamos, o el Parlamento o la Asamblea. La Asamblea dice que se respeta la vida de los 6 meses o las 24 semanas o hasta los 70 años. Entonces, este artículo se puede manipular, ¿no es cierto? Entonces, creo que desde nuestra formación familiar, académica y cultural, estamos un poco flacos, como decimos. Y mucho más todavía se enlaquece cuando hacemos que, digamos, no se lleve el tema de religión en los colegios, sino una cosmovisión. Y sin embargo, la palabra religión es una palabra que implica digamos, podemos decir, es un contacto del ser humano con lo divino, digamos, ¿no? Eso es lo que significa religión, pero lamentablemente pues muchos gobernantes y autoridades no han estudiado las etimologías de las palabras, lo que significa, y entonces quieren borrar
todo así nomás, y las consecuencias son estas, ¿no? En el momento que ya no respetamos la vida, ya no vamos a respetar nada. Si no respetan la vida, no respetan tu libertad, no respetan nada de los demás derechos, ¿no? Un derecho fundante es el derecho a la vida. Si no respetas la vida, no respetas el derecho a tu trabajo, no respetas el derecho a nada. Entonces creo que hay que fortalecer el tema de formación en valores, como decía usted, si es en valores humanos, excelente. Y si es en valores cristianos, mucho más todavía, porque los valores humanos en realidad no pueden pender del aire, ¿no? Penden de unos valores supremos. Y los valores supremos, pues, felizmente o lamentablemente para otros, vienen de Dios, ¿no es cierto? Aunque algunos dicen, no, vamos a hablar de valores, pero estos valores que vienen y después no pueden fundamentar. Entonces, no, nada puede venir de la nada, siempre tiene que pender de algo. Una telaraña no puede estar en el aire, tiene que pender de un lugar. Así son los valores. Entonces, felizmente, como le decía, para algunos, los que somos creyentes, estos valores penden de Dios. O infelizmente para otros que no creen, igual penden de lo supremo, ¿no? Que es Dios. Así que si no vemos con profundidad estos temas así y lo damos en nuestros colegios, en la familia, hasta en la misma universidad, entonces seguiremos sufriendo las consecuencias, ¿no? Pueden salir 50 leyes más, pero es el cambio de mentalidad y el cambio de la formación o cultura, ¿no? Donde nos vamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias por su participación, por su análisis. Muy interesante, ¿no? Estas son las discusiones y los análisis que tenemos que ir haciéndolo y tenemos que hacerlo dentro de la academia, ¿no? Dentro de la academia. Y me alegro que en este curso haya personas de un curso plural, como decía alguien ahí, y eso va a ayudar a que se pueda generar debate. A mí me gusta generar debates, me gusta generar, sobre todo en la ciencia política. Entonces, es importante que generemos estos debates porque a veces decimos un feminicidio más, uno menos, pero no buscamos la solución. Y los cientistas políticos tenemos que buscar la solución a los problemas latentes en nuestra sociedad. Así que yo sé que debe haber por ahí muchas personas que quieren compartir su criterio acerca de este tema. Se está terminando ya la grabación, la clase, así que les pido que nos demos una pausa para el día viernes y el día viernes terminamos con esta parte, estimados estudiantes. Así que muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y voy a tener el gusto y el placer de verlos el día viernes en aula de manera presencial. Muchas gracias y nos veríamos la próxima clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta el día viernes. Buenas noches, buenas noches. Bueno, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buen sermón, padre. Buen sermón, padre.